Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Arsenio González desde la zona sur de Costa Rica. Una vez más, para llegar hacia cada uno de ustedes, donde quiera que usted se encuentre. Es para mí una gran bendición poder compartir no solamente este saludo, sino volver a compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra de Dios. Después de haber tenido un domingo de descanso, de no hacer la transmisión, pues son demasiados los compromisos que tenemos para el último domingo de cada mes. Pero aquí estamos nuevamente en este mes de diciembre para llevarles a ustedes la palabra del Señor, esperando que nos edifique a todos, donde quiera que nos encontremos, en cualquier parte del mundo donde usted pueda mirar esta transmisión. Yo le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y oro a Dios para que Dios le bendiga grandemente a través de su palabra. Saludamos a todos los hermanos que se conectan a esta transmisión en cualquier parte, en cualquier país. Les bendecimos en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y deseamos para cada uno de ustedes un mes de diciembre fructífero, bendecido, como solo los hijos de Dios podemos disfrutar de todas estas maravillas que Dios hace en beneficio de cada uno de nosotros. Así que después de bendecirle y saludarle, queremos entrar en lleno en la palabra del Señor. Hoy traigo un tema para compartirlo con cada uno de ustedes. Esta palabra va dirigida directamente a todos aquellos hombres y mujeres, no importando la edad, que por la misericordia de Dios estamos trabajando, sirviendo a la obra de Dios en algo. Pero es necesario que entendamos que nosotros, al servirle a Dios, hay requisitos, por decirlo así, o hay cosas a las cuales tenemos que enfrentarnos, que la misma palabra, el mismo ministerio nos los demanda. Entonces, por eso quiero compartir en este día el tema, las 4 cortes de los servidores de Dios. Cuando hablo de 4 cortes, estoy hablando de, por decirle algo, de 4 cortes que nos enjuician, nos juzgan a nosotros como servidores o administradores de la gracia de Dios. Entonces, para cada uno de los que estamos haciendo algo en la obra del Señor, prestemos atención que esta palabra es para nosotros en estos tiempos que se están viviendo, donde creo firmemente que tanto la palabra como Dios nos demanda a cada uno de nosotros cada día más y más. Voy a estar permitiéndome leer para ustedes en la primera carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Voy a estar leyendo la palabra del Señor. Así que si usted puede ubicarse, ubíquese para que esté cerciorado de lo que vamos no solamente a leer, sino de lo que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Leo para ustedes la poderosa palabra de Dios. Repito, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y dice el versículo 3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Hagamos una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos guíe, nos ayude al estar oyendo esta palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más te doy gracias por darme el privilegio de poder compartir la palabra tuya con todos los que se conecten a esta transmisión, Dios mío. Esperamos, soberano Dios, que toda aquella gente, hombres y mujeres, que le estamos sirviendo a usted en algún área, prestemos atención a esta palabra
y nos demos cuenta la demanda que hay para cada uno de nosotros. Señor, tú has iniciado algo en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Termínalo, por favor, que podamos terminar en victoria y cada día ser mejores para la gloria de tu santo y divino nombre. Te pido, Dios, que nos llenes de entendimiento para oír esta palabra y que nos des mucha humildad para reconocer si en algo te hemos fallado. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Las 4 cortes de los servidores de Dios. ¿Sabe, amado hermano, que nosotros los que estamos sirviéndole a Dios en cualquier área, debemos de entender que nosotros no estamos sirviendo a ninguna entidad gubernamental aquí en la tierra, no estamos sirviéndole a personas humanas aquí en la tierra, ni trabajamos con una empresa terrenal tampoco. Aunque todas estas cosas que le he mencionado tienen sus demandas, pero nosotros debemos de entender, los que estamos sirviéndole a Dios, que nosotros somos administradores, somos servidores de la empresa más grande, más excelente que haya existido por los siglos de los siglos. Y esta es, si se le puede llamar la empresa, esta es la obra del Dios Santo de Israel, en la cual Dios en su misericordia le ha placido mirarle a usted y mirarme a mí para que en conjunto podamos servirle a Él y sacar la obra de Él adelante con la ayuda de su Santo Espíritu acá, siempre pensando en que el plan de Dios es salvar a toda la humanidad, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, sin excluir a nadie, a todos por igual. Pero nos ha encargado esta labor nosotros los que servimos a Él en algún área, llámese enseñando la palabra, presidiendo, predicando, trabajando en diferentes directivas, en cualquier área que sea. No se nos olvide que estamos trabajando para la empresa más especial que ha existido a través de los años. Y en esta empresa, estamos utilizando esta palabra para que se nos entienda mejor, en esta empresa que es la obra de Dios, hay reglas, hay demandas para cada uno de los que trabajamos en esta área, y esas reglas, esas demandas están en la palabra del Señor. Por eso hemos querido compartir este tema con ustedes, las 4 cortes para los servidores de Dios. O sea, 4 juicios o 4 juzgados donde usted y yo, que estamos sirviéndole a Dios, tenemos que pasar por ahí para la honra y la gloria del Señor. Y cuando pasemos por esas cortes que vamos a estar viendo en este momento, entonces es usted y soy yo los que tenemos que sacar la conclusión, cómo nos encontramos, porque usted debe de saber que en toda corte hay un juez que es el que dicta la última sentencia. Y nosotros, tarde que temprano, tendremos que enfrentarnos a ese juez. Así que basados en esta mañana, en 1 Corintios capítulo 4, encontramos algunas cosas. La primera de ellas dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta expresión, tengamos los hombres, lo que está enfocando es que las personas que nos rodean, el mundo que nos ve, los creyentes, toda esa persona que está alrededor de nosotros, nuestra propia familia, deben de tener un respeto hacia cada uno de los que trabajamos para Dios. ¿Por qué razón? Bueno, estamos sirviéndole al Dios Santo de Israel, el cual merece toda honra, toda gloria y toda reverencia también. Y nosotros lo que le estamos sirviendo a Él, pues entonces el apóstol Pablo dice que es necesario que tengamos, dice, a los hombres como servidores y administradores de los misterios de Dios. Con respeto, mi amado hermano, con toda reverencia hacia esas personas que le están sirviendo a Dios. Pero, dice el versículo 2, ya comienza a explicarnos algo. Dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Mire cómo se conecta una cosa con la otra.
Lo primero que Pablo dice es que todo servidor de Dios debe ser tenido en alta estima, debe ser respetado, debe ser honrado como lo que es, pero para que esta persona merezca ese respeto, esa honra que la gente le va a dar, necesita, según Pablo, ser hallado fiel en primer lugar. ¿Fiel en qué área? Imagínese usted, todo lo que le estamos sirviendo a Dios, debemos de tener alguien sobre nuestra cabeza. Todo servidor debe tener una autoridad sobre él. Todo servidor de Dios debe de asistir a una congregación, una iglesia. Y esa iglesia debe pertenecer a un concilio. Y así puedo mencionarle un sinnúmero de cosas. Entonces, el servidor o el administrador de los misterios de Dios debe ser una persona fiel a sí mismo. Debe ser fiel a Dios en todas las áreas. Debe ser fiel a su familia. Debe ser fiel a la iglesia donde asiste. Debe ser fiel al concilio que pertenece. La palabra fidelidad en esta área tiene mucho que ver con el respeto también. El respeto que se tiene a cualquier concilio, a cualquier autoridad. Tenemos que ser fiel a nuestros pastores, a ese liderazgo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y, ¿por qué no decirlo? Fiel también a la poderosa palabra de Dios, porque es el mundo, la gente, el cual nos va a demandar cosas a nosotros, porque ellos saben que trabajamos para esta entidad cuyo líder, cuyo jefe es Dios, y la mayoría de la gente saben que hay un decreto, que hay unas reglas escritas en la palabra de Dios. Entonces ellos demandan por lo que la Biblia dice de cada uno de nosotros. Entramos en este momento a mirar las 4 cortes por donde todo servidor o administrador de los misterios de Dios debe de pasar. Y una vez que hayamos pasado esto, entonces nosotros mismos podemos sacar conclusiones para la honra y la gloria de Dios y el bienestar de nuestra propia vida. Dice el apóstol Pablo en el versículo de 3, 1 Corintios capítulo 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Esta primera corte se le llama, óigase bien, la corte menor. ¿Por qué? Porque él dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Está hablando de la iglesia, de los hermanos, de aquella gente que conocen al Señor. Sin embargo, es necesario saber, mis amados hermanos, que dentro de las congregaciones se dan cosas, se dan problemitas, se dan discordias, se dan descontentos, cosas que no son, por decirlo así, en gran manera vistas por la gente que está afuera. Pero dentro de las congregaciones, ahí estamos nosotros, los servidores de Dios, llámese maestros, diáconos, ancianos, obreros, evangelistas, lo que sea. Ahí estamos todos metidos. Y ahí vienen desacuerdos, vienen cosas que algunos no nos parecen, otros sí. Y entonces, cuando ya nos cruzamos palabras o cruzamos pensamientos, vienen los problemitas. Entonces, depende mi actitud como servidor de Dios. Depende cómo yo me comporte siendo un administrador de los misterios de Dios. Eso va a permitir que la misma congregación, el mismo pueblo, en la corte menor que es esta, me juzgue. Entonces, mire lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra del Señor así: para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Tenemos que ser juzgados por los hermanos que están en una congregación. Nosotros como servidores, como administradores, esa gente es la que en la corte menor nos va a juzgar nuestras actitudes, nuestras formas de ser.
Hay una enseñanza por ahí que dice, a una mala acción, una buena reacción. La gente demanda de usted y de mí, amados hermanos, que estamos sirviéndole a Dios. Y dentro de las congregaciones tenemos que cuidarnos que ese pueblo no nos vaya a meter en la corte menor a nosotros para juzgarnos por algunas cosas que estamos haciendo incorrectas. Porque como servidores de Dios vamos a estar parados en los púlpitos o en un hogar, en cualquier parte, transmitiendo el consejo de la palabra de Dios. Y es ahí donde entra la demanda para cada uno de nosotros. En la corte menor. Conste que es la corte menor. ¿Quiénes la componen? Los miembros de una congregación componen esta corte. Pero ellos nos juzgan a nosotros. Nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, todo lo juzgan. Porque ellos saben que estamos sirviéndole a Dios y que nos paramos en lugares donde se nos demanda a usted y a mí cada vez más. Entonces, usted que me está mirando en cualquier parte del mundo, usted que está haciendo algo en la obra de Dios, escudriñese usted y me escudriño yo, cómo estamos en la congregación donde estamos, cómo nos mira la gente, porque ellos continuamente nos llevan al juzgado para analizar nuestra posición. Así que dejo esto con usted con respecto a la corte menor. Tal vez tengamos alguna persona que ya se ha dado cuenta que nosotros somos llevados constantemente a la corte menor. Prosigo con la segunda corte, porque son 4 cortes por donde los servidores y administradores de los misterios de Dios tenemos que pasar. La segunda corte se llama la corte inferior. Y dice el apóstol Pablo acá, después de que dice que él no es juzgado por los hermanos, dice, o por tribunal humano. Aquí ya entramos en la corte inferior. Aquí ya no se refiere a los hermanos de la congregación. Aquí se refiere a la gente que está en el mundo, que no tienen a Cristo, que nos están mirando constantemente a nosotros. Ahora ya no nada más son los hermanos, sino la gente que no está en una congregación. Por eso Pablo dice, o por tribunal humano. El ser humano, la gente que no tiene a Cristo allá afuera, se convierten en una corte inferior, donde ellos mismos hacen las veces de jueces para juzgarlo a usted y juzgarme a mí. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, óigame bien, en el capítulo 3, qué bueno esto, versículo 2, dice, nuestra carta sois vosotros escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Se da cuenta? Usted, mi amado hermano que me está mirando en esta transmisión, el apóstol Pablo dice que nosotros los que estamos ministrando, los que estamos sirviendo, somos cartas leídas por todos los hombres, donde quiera que estemos. Entonces, el tribunal humano que habla Pablo es aquella corte inferior donde la gente se reúnen, toman sus decisiones, hacen sus comentarios con respecto a su vida y a mi vida, y ellos rápido dan una sentencia. ¿Qué es lo que nos merecemos nosotros como servidores de Dios? Si en realidad estamos actuando bien o estamos actuando mal. Repito, aunque la mayoría de la gente que componen el tribunal de la corte inferior, la mayoría de ellos no están en una iglesia, aunque conozcan, pero no están en una iglesia. Pero ellos se reúnen a tomar sus propias decisiones por la razón de que ellos se convierten en jueces hacia nosotros, conociendo ellos perfectamente bien lo que la palabra nos demanda, que ahí están las reglas para usted y para mí, y por eso ellos nos juzgan, por eso ellos se convierten en nuestros jueces. Ellos saben cómo debemos vivir, ellos saben cómo debemos hablar, ellos saben cómo debemos vestir y ellos saben dónde debemos ir y dónde no debemos ir. Por eso ellos nos juzgan. El tribunal humano, la corte inferior, te juzga a ti y me juzga a mí como servidores de Dios. Si lo que yo le estoy hablando no tuviera tanta importancia, si para quien trabajamos nosotros fuera para una empresa
terrenal o para un patrono aquí en la tierra, pues la gente no le importa que usted trabaje en una empresa de lunes a sábado y que el domingo se pegue una borrachera, o que usted ande por allá con sus amigos echando chistes o hablando como usted quiera, o a ninguna empresa le va a interesar tampoco si usted anda en la calle mal vestido ahí, casi chingo, o desnuda, como usted quiera tomarlo. Ninguna empresa, ningún patrono te va a decir algo. Pero dichosamente por un lado y desgraciadamente por el otro, trabajamos para un Dios santo y 3 veces santo. Y trabajamos para un Cristo que fue ejemplo y testimonio para nosotros. Y le servimos a Dios guiados por su Santo Espíritu. ¿Qué más podemos esperar? No se puede esperar otra cosa que el mundo se reúnan, hagan su corte inferior y le juzguen a usted y me juzguen a mí por nuestras acciones, por nuestra forma de vivir aquí en la tierra. Así que una vez más le insto a que tengamos cuidado en esta área, porque hay un mundo que está esperando ver tu falla, tu error, para reunirse y tomar decisiones con respecto a tu persona y a mi persona. Aunque nosotros prediquemos lindo, aunque enseñemos de la mejor manera, pero cuando lo que nosotros hacemos no va de acorde a la palabra, la gente inmediatamente comienza a juzgarnos y sabe que no estamos viviendo lo que predicamos. Así que espero que usted haya entendido. Pasemos a la tercera corte. Dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios, después de haber pasado ahí donde él dice que el tribunal humano, ahora vea lo que él dice. Dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia. Esta corte se le llama la corte superior. Aquí entra a regir la conciencia tuya. Aquí no es la iglesia que se reúne a juzgarnos. Aquí no es el mundo, el inconverso, el que no tiene a Cristo, el que nos está juzgando. No. Aquí es tu conciencia y mi conciencia, que se llama la corte superior, la cual es la que nos juzga a nosotros. Y qué cosa más terrible esto. ¿Quiere que le diga por qué? Porque a escondidas, sea de día o sea de noche, donde quiera que nos encontremos mientras nos acostamos y meditamos en una y otra cosa, hay un juez que se llama la conciencia, que nos estará martillando, nos estará trayendo a sentencia por lo que hemos hecho, aunque haya sido en silencio o en oculto, pero esa conciencia ahí está dentro de nosotros y se llama la corte superior. El libro de Hechos, capítulo 23, versículo 1, mire lo que dice. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Usted cree que Pablo era todo el tiempo así? No, él tuvo que venir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder para llegar al punto de decir esto. Decirle a aquella gente que lo estaban enjuiciando, le dicen, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea, la conciencia de Pablo lo dejó tranquilo. No había nada de qué acusarle, ni él tenía por qué estar pensando cosas negativas con respecto a su conciencia. Porque vuelvo a repetir esto, en el silencio, en la soledad, ese juez nos enjuicia y nos dice, estás haciendo algo malo o hiciste esto, y estás parado en los lugares donde se predica, estás sirviéndole a Dios, estás al frente de un grupo, estás tratando de dar un consejo y de ayudar a alguien en algo que ni siquiera tú mismo lo has podido vencer. La conciencia, aún acostados en nuestra cama, nos redarguye y nos enjuicia, y eso se llama la corte superior, donde usted o yo, donde quiera que estemos, ese bendito juez que se llama la conciencia nos estará hablando, nos estará ministrando,
nos estará haciendo entrar en razón para que nosotros comprendamos que tenemos que pasar por estas cortes para poder continuar de la mejor manera sirviéndole a ese Dios tan grande y poderoso como es Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, podemos ver en estos tiempos hombres y mujeres servidores de Dios, vestidos de la mejor manera, y eso no es pecado. Gloria a Dios. Podemos ver personas con una elocuencia tremenda, con una preparación intelectual tremenda. Podemos ver personas, servidores y administradores de los misterios de Dios, montados en los mejores carros últimos modelos. Podemos ver gente con cuentas en el banco. No es pecado. Al fin y al cabo, Dios es el que da riquezas, dice la Biblia, y bendice. Pero sobre todas estas cosas que le he mencionado, queda una pregunta en la cual más nadie puede tener la respuesta. Solamente usted o solamente yo. ¿Y cuál es la pregunta? En medio de todos estos halagos, en medio de todas estas bendiciones, en medio de todos estos lujos, para que me entienda, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Podemos dormir tranquilo? ¿Podemos disfrutar de lo que es un lindo sueño, donde la conciencia no nos moleste? Sabe que usted conoce perfectamente el texto que le voy a decir. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese versículo se utiliza mucho como una señal de protección cuando vamos a dormir. Dios, me acuesto en paz y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Está hablando de la confianza que tenemos que tener en Dios. Pero yo le pregunto, por muy poderoso que sea Dios, por muy grande que sea su Santo Espíritu que está con nosotros, si hay una mala conciencia, la pregunta es, ¿dormiremos en paz? ¿Nos acostaremos tranquilos? ¿Tendremos la bendición de disfrutar de un sueño donde ese juez que es la conciencia no nos esté juzgando? ¿No nos esté diciendo hiciste esto malo? ¿Qué es lo que ha sucedido contigo? Eso es lo más importante. Y cabe recalcarle lo siguiente, que después que nosotros hayamos pasado la corte menor, hemos pasado la corte inferior y caemos a la corte superior. Cuando caemos a la corte superior es totalmente distinto a las otras dos cortes. Porque en la primer corte hay un grupo de gente que está alrededor tuyo, en la iglesia, en la congregación, que ellos te juzgan tu forma de ser. En la segunda corte, el mundo, los vecinos, los amigos, tu familia que no tienen a Cristo, nos juzgan nuestra forma de ser también. Pero ya en la tercera corte, ahí nadie te está mirando. Nadie te está oyendo. Solo el juez que se llama la conciencia. Su propia conciencia y mi conciencia es la que nos va a juzgar. Y yo no sé usted qué piensa, pero cuando la conciencia comienza a juzgarnos, nos sentimos mal. Esa es la realidad. Nos sentimos mal de estarle sirviendo a un Dios tan grande, poderoso, un Dios tan santo, un Dios que en realidad merece toda honra y toda gloria, una palabra de Él tan santa y poderosa también. Meternos en esta empresa a trabajar es lo más lindo, pero también requiere de mucho cuidado, ya que nosotros, como acabamos de leer hace un rato, somos cartas leídas a la gente que no están en los caminos del Señor. Mi amado hermano, usted que me está mirando en esta transmisión, yo me uno a usted para que le pidamos a Dios que nos ayude en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde el mundo no sabe, la gente que no tiene a Cristo, hay gente confundida, no saben a qué iglesia ir. Se practica mucho allá en la gente que no tiene a Cristo esta expresión: para ir a una iglesia, ser un hipócrita, mejor no voy. Algunos tendrán razón, otros no, porque para seguir a Dios eso no es excusa. Pero sí puede que tengan razón en el área de decir que no quieren ser hipócritas, como los que estamos en los caminos del Señor ya sirviéndole a Dios. La palabra de Dios es fuerte,
dura cuando nos dice que tengamos cuidado de no serle piedra de tropiezo a alguien por nuestras actitudes. Y repito, algunas veces lo que nos sucede a nosotros es que nos volvemos como que fuéramos una tortuga. Usted ha visto que la tortuga, ella saca su cabecita de la caparazón, pero cuando ve algo la esconde y se ampara ante la coraza. Y se entiende que la tortuga piensa que a la coraza no le va a entrar nada. Nosotros somos así en veces, con el perdón y el respeto que usted se merece. Pero nos ponemos una coraza como de tortuga, supuestamente, para parar todos los dardos que manda el diablo, lo que la gente diga, la crítica, la murmuración, lo que sea. Pero se nos olvida que la conciencia no está fuera de la caparazón, la conciencia está dentro de usted y dentro de mí. Y es ahí donde se convierte la conciencia en tu mayor juez, en la corte superior, donde nadie nos está mirando, solo Dios y el Espíritu Santo, que están ahí, la conciencia diciendo, lo enjuiciamos por esto, esto y esto. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, en esto que estamos viendo. Y así de esta manera procedo a continuar. El siguiente paso es la corte número 4. Acá tenemos, según el apóstol Pablo, ahí donde estamos ubicados en Primeras de Corintios, óigase bien, el apóstol Pablo en el capítulo 4 dice, del versículo 4, oiga bien, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ya pasamos a la corte número 4. ¿Cómo se llama esta corte? Se llama la Corte Suprema. Le repito las cortes. La corte menor, donde la congregación, los hermanos nos juzgan. La corte inferior, donde el mundo nos juzga por nuestras actuaciones. Y la corte superior, donde la conciencia suya y mía nos juzga. Pero aquí ya tenemos que entrar a la corte suprema, lo máximo, donde es el Señor el que nos juzga. Quiero leerle en esta mañana un versículo que se encuentra en la carta que escribiera Pablo a los romanos, en su capítulo 2, versículo 16. Romanos 2:16 dice de la siguiente manera: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se da cuenta usted? Tremendo versículo escrito por el apóstol Pablo. Lo primero que le enfoca es que viene un día, mi amado hermano. Eso no podemos dudarlo. Vivamos como querramos, hagamos lo que querramos hacer. Pero viene un día. Como servidores de Dios, viene un día que tendremos que estar delante de Dios. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí? Bueno, según el apóstol Pablo dice que seremos juzgados por los secretos que hay en nosotros. Esta cosa es más seria de lo que usted y yo pensamos. Aún, déjeme decirle, hay veces que la conciencia suya y la mía se cauteriza. Eso dice la Biblia, que hay gente que tiene una conciencia cauterizada. Y cuando la conciencia se cauteriza, sucede que no hay consejo, no hay palabra, no hay exhortación, no hay obra del Espíritu Santo, no hay nada que pueda corregirnos y seguimos tranquilos creyendo que somos los mejores servidores de Dios. Pero aunque la conciencia no haga nada, viene un día en que usted y yo tenemos que estar parados ante Dios para que Él juzgue los secretos que hay en nosotros, esas cosas que nadie sabe, esos pensamientos malos que atraviesan tu vida y la mía, esas cosas que tenemos guardadas ahí dentro y que nadie se da cuenta, pero somos servidores de Dios, administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué equivocación más grande la que algunas personas tienen con usted y conmigo? ¿Quiere que le diga por qué?
Porque Dios en su misericordia respalda su palabra. Y hay veces que la gente cree que Dios hizo un milagro, Dios hizo una sanidad, o nos dio una palabra linda, nos dieron un consejo que nos bendijo, que nos ayudó. Y creemos que es porque esa persona, alabado sea el nombre del Señor, es un santo que anda volando, gloria a Dios. Sin embargo, nos podemos equivocar. Ahora, no estoy juzgando a nadie, solamente le digo lo que el apóstol Pablo escribió. Vivamos como querramos, andemos como querramos andar. Hablemos, relacionémonos con quien quiera, no importa dónde estemos. Viene un día en que tendremos que ser juzgados por Dios y se nos va a juzgar todos los secretos que están dentro de nosotros. Ahora, ¿conforme a qué? Conforme al santo evangelio del Señor. ¿Por qué conforme al santo evangelio? Porque esta palabra, en este sagrado libro están todas las reglas que Dios demanda para usted y para mí. Entonces Dios es un Dios justo. Dios no le va a juzgar a usted ni a mí sin tomar en cuenta esta palabra. Si Él le dice a usted en su debido momento, o a mí, ustedes no son dignos de haberme servido porque yo les dije a ustedes que fueran santos porque yo soy santo. Dios va a utilizar la palabra. Si nosotros parados en los púlpitos usamos un vocabulario lindo, un léxico que hasta que dejamos asombrada a la gente, pero en nuestros hogares o en la calle usamos otro vocabulario, sucio, morboso, perverso, Dios sacará este libro donde están las reglas para usted y para mí, y Él nos dirá lo que dice Efesios, que nosotros debemos de tener cuidado las palabras que hablamos, que solo sean para la necesaria edificación de los oyentes. Y si nos fuéramos a Mateo 12:36, dice, de toda palabra ociosa que salga de la boca de los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, en la corte suprema de Dios, ahí vamos a tener que estar. Y a nosotros no se nos va a juzgar por el testimonio de 1, 2, 3 testigos, que al fin y al cabo, como hicieron con Jesucristo, le pagaron a algunas personas para que testificaran algo que era mentira. Acá en la tierra, hasta los jueces se compran. Se le da una plata y dice, déjeme absuelto, déjeme libre, una cosa y la otra. Pero con Dios, a Dios nadie lo compra. Lo que sí tiene Dios, que Él es el Dios de la paciencia. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años, pero tarde que temprano vamos a ser juzgados por Él, por nosotros ser unos malos servidores, unos malos administradores de los misterios de Dios. Donde quiera que Dios lo tenga a usted, sirviéndole a Él en cualquier área, no se menosprecie, porque algunos creen que los grandes son los que están en los púlpitos parados. No. Desde el que barre la iglesia en adelante, somos servidores de Dios. El que hace una ventecita, el que dirige un grupo, el que da una clase de niños, el diácono, el anciano, todos estos servidores de Dios debemos tener mucho cuidado, porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a este evangelio. Somos muy dados a hacer daño, a faltar el respeto a la gente, a golpearlos, a herirlos, y nos hacemos lo que no hemos hecho nada, pero Dios nos está mirando y Él nos va a traer a juicio en la corte suprema, que es donde está el Rey de Reyes y Señor de Señores sentado. Puedo decirle en esta mañana, mi amado hermano, usted que me está mirando, para mí, no sé para usted, pero para mí no hay regocijo más grande, no hay cosa más linda que servirle a Dios. Pero al mismo tiempo, esto tiene sus exigencias. Cosas un poco difíciles, duras, cuando la misma palabra de Dios nos prohíbe a nosotros ciertas cosas que nosotros no queremos dejar, pero que es una urgencia que hay en estos últimos tiempos. Verificar cómo estamos ante estas 4 cortes que como servidores
y administradores de los misterios de Dios debemos de pasar. Y óigase bien, retrocedo para hacer esta pregunta. Usted que le está sirviendo a Dios juntamente conmigo, la pregunta es, ¿cómo calcula usted que lo miran los hermanos donde usted se congrega? Número 1. Número 2. ¿Cómo está usted ante el mundo? ¿Cómo lo miran los amigos, los vecinos, su propia familia que no se ha convertido? ¿Cómo nos están mirando? Segunda corte. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo nos acostamos? ¿Cómo dormimos? ¿Dormimos tranquilo? ¿O ese juez de la conciencia está haciendo mella en cada uno de nosotros continuamente? Usted lo sabrá. Y por último, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Tarde que temprano estaremos parados ante Dios para que Él nos juzgue según los secretos que tenemos dentro, que nada ni nadie ha visto, pero que Dios los conoce. Y que Dios nos ayude, tanto a usted como a mí. Porque esta es una palabra que quizás no bien recibida por la mayoría de las personas que nos están mirando. Y quizás usted que me está mirando puede que conozca algo de mí, pero si usted conoce algo de mí, yo quiero decirle en esta mañana, si hay alguien que procura cada día hacer las cosas que le agradan a Dios, es este servidor. Tengo mis flaquezas, mis debilidades, pero me llené mucho de gozo el día que yo encontré el versículo que Pablo escribiera, donde dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Todos le fallamos a Dios. Y la idea de esta palabra es para que mejoremos, para que tengamos una buena aceptación en la congregación donde estamos. Mire, amado hermano, hoy en día hay montones de líderes en las congregaciones que ellos se paran en los púlpitos a predicar de responsabilidad, de seriedad y de ejemplos y un montón de cosas más. Pero búsquelos usted en sus deberes en la congregación. Son gente que no llegan ni a orar antes de un culto. Son personas que se congregan cuando a ellos les vienen gana y llegan a exhortar al pueblo que hay que congregarse. ¿Cómo estamos delante de la congregación? Recuerde que lo primero que miramos es que tenemos que ser fiel. ¿Somos fiel a la familia? ¿Somos fiel a la iglesia? ¿Somos fiel al concilio? ¿Estamos siendo fiel a ese pastor que está sobre nosotros? ¿Estamos siendo fiel a nosotros mismos? ¿Estamos siendo fiel a esta palabra? Ahí es donde entran las 4 cortes a juzgarnos y tenemos o debemos de tener demasiado cuidado. Vuelvo a repetirle esto. Tal vez esta palabra no es del agrado suyo, pero yo he cumplido con mi deber de enfocarle a usted a través de la Biblia las 4 cortes por donde usted y yo debemos de pasar mientras estemos aquí sirviéndole a Dios. Quiero unirme con el que quiera hacer una palabra de oración, reconociendo que le fallamos a Dios y reconociendo que necesitamos ser humildes para poder continuar en esta labor a la que Dios nos ha llamado. Y antes de orar, yo no sé qué personas van a estar mirando esta transmisión. Tal vez un servidor de Dios allá de la montaña va a estar viendo esta transmisión, pero tal vez alguien de acá de la ciudad, elocuente, preparado, va a estar viendo esta transmisión. Yo quiero decirle, usted puede vestir como usted quiera, vivir donde usted quiera, andar como usted quiera, pero esta palabra es viva y eficaz. Y esta palabra atraviesa su saco, su corbata. Esta palabra atraviesa el carro donde usted anda montado. Esta palabra atraviesa las cuentas bancarias que usted tenga. Esta palabra atraviesa la elocuencia, la intelectualidad que usted tenga y le penetra lo más profundo y lo hace a usted y a mí sentirnos como algo tan pequeñito, como dijo el apóstol Pablo en uno de tantos sus escritos que hizo. Dice que todo lo que él sabía y tenía, lo tenía como trapo de inmundicia por ganar a Cristo. Así que oremos en este momento y meditemos en la poderosa palabra de Dios. Ore conmigo. Soberano Dios,
quiero darte gracias en este momento por haberme permitido compartir una palabra más con todas las personas que se conecten a esta transmisión. Yo bendigo cada hombre y cada mujer y que estamos sirviéndote en algún área, en cualquier lugar, en cualquier congregación, ahí estamos haciendo algo para tu gloria. Solamente te pido, Dios, que nos perdones por haberte fallado. Y te pido que nos enseñes a ser humildes, Señor, que aprendamos a ser humildes. Porque cuando aprendemos a ser humildes, reconocemos nuestros errores, nuestra falla. Cada uno de los que me está mirando, Señor, y que estamos haciendo algo en tu obra, pertenecemos a una congregación, pertenecemos a un concilio. Estamos bajo la jurisdicción de una autoridad, Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo somos aceptados en esa congregación? ¿Cómo nos mira el mundo, Señor? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Y cómo están esos secretos que tarde que temprano tendremos que estar ante usted para que usted nos juzgue a cada uno de nosotros? Ayúdenos, Señor. Porque hay personas que nos están mirando que quizás por nuestra forma de ser no han venido a tus caminos. Y eso es muy grave delante de usted, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en la congregación donde estemos, nosotros seamos el mayor ejemplo o el mejor ejemplo y que la gente no tenga nada que decir, sino que caigamos en gracia ante todos los que nos rodean. Señor, los tiempos son difíciles y hoy más que nunca necesitamos tu ayuda. Yo bendigo cada persona que me está mirando en esta mañana, cada servidor tuyo, cada administrador tuyo, que nos demos cuenta que nosotros no estamos trabajando para ninguna empresa terrenal, sino que trabajamos para esta empresa divina, esta empresa celestial, en los cuales somos representantes del reino de los cielos. Muchas gracias te doy, Padre, en esta mañana, y yo bendigo cada persona donde quiera que se encuentre. Yo bendigo al maestro de escuela dominical, bendigo al diácono, bendigo al anciano, bendigo al músico, bendigo a los que presiden, Señor. Bendigo a los presidentes de jóvenes, presidentas de damas, presidentes de caballeros, juntas directivas de las congregaciones. Aquel hombre, aquella mujer que lleva un consejo de la Biblia, una célula o en la calle, en cualquier parte. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Pero te pido también, Espíritu Santo, ayúdanos a reconocer nuestros errores. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias. Ha sido para mí una bendición poder llegar a ustedes y en este primer domingo de diciembre, y seguidamente estaremos compartiendo seguro, por lo menos incluyendo la de hoy, unas 3 transmisiones más, pero ya el último domingo de diciembre no estaremos transmitiendo por los compromisos que tenemos. Así que les deseo un lindo mes de diciembre a usted y su familia y que sigamos conectados mirando las transmisiones de la poderosa palabra del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes.